Buenas tardes a todos, bienvenidos. Hoy vamos a ver un tema de solidificación e imperfecciones cristalinas. Empezamos con la pregunta número 1, que nos dice qué es y cómo se da la solidificación en metales y monocristales. Puede definirse la solidificación, por lo tanto, como un proceso de tipo físico que implica un cambio de estado de una materia. Es importante el estudio de estos procesos para poder controlar la microestructura del material solidificado. Un ejemplo, el más cotidiano de solidificación es el congelamiento del agua. Podemos hallar otros casos de solidificación en ciertos procesos industriales que se realizan con metales. Es habitual que un metal sea sometido a una alta temperatura para que se funda y se pueda moldear. Luego, cuando se disminuye la temperatura, se desarrolla la solidificación del metal. La obtención de materiales metálicos tiene lugar mediante un proceso de fusión y solidificación. Las propiedades que se obtienen dependen de la forma en que se haya realizado la solidificación, del tipo de modelo en que se ha vertido el líquido, de las temperaturas de principio y fin del proceso y de la velocidad de enfriamiento. En general, la solidificación de un metal o aleación se puede dividir en dos etapas. Primera, la formación de agrupaciones estables llamados núcleos, y segunda, crecimiento de los núcleos y formación de la estructura granular. Aún así, habría que distinguir entre la solidificación homogénea y heterogénea y el de un metal puro y una aleación. Formación de monocristales. Bueno, casi todos los materiales cristalinos de uso industrial están formados por muchos pequeños cristales llamados granos, diciéndose que son policristalinos. Sin embargo, en algunas aplicaciones es necesaria la utilización de materiales formados solamente por una única estructura cristalina. Estos son los denominados monocristales. Aplicaciones típicas son la industria electrónica, donde los dispositivos de semiconductores tales como los transistores y otros elementos están hechos de monocristales. Los álabes de turbinas de vapor, aunque por otras causas, se obtiene también algunas veces en forma de monocristal. La solidificación en estas aplicaciones tiene que realizarse a partir de un único núcleo, de manera que no se permita la formación de otro cristal. Para conseguir esto se necesita una velocidad de crecimiento muy lenta. Conseguir que la temperatura de la interfase sea ligeramente inferior al punto de fusión y la del líquido superior a la de fusión. El baño líquido se mantiene en agitación para evitar la formación de otros núcleos. De esta forma se consiguen monocristales de 10 y 15 centímetros de diámetro. Bueno, continuamos con la segunda pregunta. Rápidamente. Sigamos con la segunda. Vale, entonces la segunda pregunta es, ¿qué son y qué tipos de soluciones sólidas metálicas existen? Lo que abordaremos ahora son soluciones sólidas basadas en elementos puros, particularmente en elementos metálicos. Una solución sólida es un cristal que consta de dos o más elementos que están atómicamente dispersos, formando una única estructura. Este material no tiene una composición única. Por ser una solución, hay un rango de solubilidad. Un caso básico importante es cuando un elemento está disuelto en el cristal de un segundo elemento. Obviamente, la unión entre elementos metálicos no se puede hacer a temperatura ambiente por falta de movilidad atómica. Por ello, las aleaciones se preparan preferentemente fundiendo y luego solidificando y enfriando. Hay otros procedimientos que aprovechan la movilidad atómica del estado sólido. En este caso hay que calentar o bien hay que deformar muy severamente. Son muy pocos los casos en donde los metales que se utilizan de forma pura o casi pura, pues la mayoría de ellos se combinan con otros metales o no metales para conseguir materiales de mayor dureza, resistencia mecánica, resistencia a la corrosión u otras propiedades. Estos materiales se conocen con el nombre de aleaciones. En toda aleación se debe cumplir. Los elementos a mezclar deben ser totalmente visibles en estado líquido para que al solidificar se origine un producto homogéneo.
El producto obtenido debe poseer carácter metálico, es decir, su estructura interna debe ser igual que la de los metales. Tipos de soluciones sólidas. Bueno, tenemos soluciones sólidas de sustitución y soluciones sólidas intersticiales. Acá podemos observar una imagen. Bueno, vamos a ver qué es soluciones sólidas de sustitución. Bueno, en las sólidas sustitución nos dice que los átomos de soluto sustituyen en términos de posición a átomos de la matriz. Para este tipo de solubilidad, los dos átomos deben ser similares en radio atómico, estructura cristalina, electronegatividad y valencia. Vale, acá tenemos una imagen. Bueno, ahora vamos a ver qué son soluciones sólidas intersticiales. Los átomos de soluto se sitúan en los intersitios que hay entre los átomos del cristal matriz. Se puede formar soluciones sólidas intersticiales solo cuando el átomo de la matriz es mucho mayor que el otro, de modo que los intersticios de la matriz sean suficientemente grandes para el tamaño del soluto. Bueno, continuamos con la siguiente pregunta. Vamos para la tercera, que nos dice ¿qué son las imperfecciones cristalinas y qué tipos existen? Bueno, se dice que los cristales se caracterizan porque sus átomos están situados en posiciones fijas, pero esto no es completamente cierto, ya que los átomos se mueven dentro de unos límites de una posición a otra. Son muy pocas las veces en que los cristales son perfectos. Estos contienen varios tipos de defectos e imperfecciones que afectan a la mayoría de las propiedades, tanto físicas como mecánicas, eléctricas, electrónicas, etc. Por otra parte, estos defectos tienen influencia sobre el comportamiento de los materiales desde el punto de vista de ingeniería, tales como velocidad de difusión, conductividad en semiconductores, corrosión o comportamiento mecánico, entre otros. Esta separación de la perfección es discreta y finita, pudiéndose considerar la red como una superposición de imperfecciones sobre una estructura cristalina perfecta. Se considera como imperfección cualquier desviación del modelo ideal de esferas rígidas que se ha considerado al estudiar las agrupaciones de los sólidos. Bueno, al ser un concepto geométrico vamos a tratar separadamente cada uno de los tipos de imperfección. Según su geometría y su forma se clasifican en puntuales, lineales, superficiales y de volumen. Los defectos puntuales están localizados en posición atómicas de red. Las vacantes, impurezas, la falta o exceso de electrones son defectos de este tipo. Es una interrupción muy localizada en la seguridad de la red. Los defectos son de dimensiones atómicas y en general son debidos a la ausencia de un átomo en la matriz, vacancia, a la presencia de impureza o a la colocación incorrecta de un átomo en la red cristalina intersticio. Continuamos con defectos lineales. Los defectos lineales son aquellos que se extienden a lo largo de una línea del cristal. Esta línea no es necesariamente recta, puede ser curva, cerrada o incluso en forma de lazo, aunque hay distintos tipos. Se las conoce en general como dislocaciones. Al deformarse un metal plásticamente se comprueba que el esfuerzo realizado en una es muy inferior al límite elástico teórico. Esto nos lleva a la conclusión de que el deslizamiento no se produce en los átomos por un simple movimiento de una capa de átomos con respecto a otra, sino que debe existir algún tipo de debilidad mecánica de los cristales reales que sea la causa de que el deslizamiento se produzca aún con la aplicación de pequeños esfuerzos. Esta diferencia entre las fuerzas de deformación aparente y real se produce por el hecho de que los cristales reales no son perfectos,
sino que contienen defectos de líneas, dislocaciones que implican planos extras en la red y facilitan el desplazamiento, produciendo una distorsión en la red centrada alrededor de una línea. Estas se pueden formar de muchas maneras en el proceso de solidificación, por deformación permanente, por acumulación de vacantes o intersticios, etc. Y están presentes siempre en los cristales reales. Bueno, continuamos con los defectos superficiales. Bueno, se nos dice que son los formados en el proceso de formación del cristal por errores de apilamiento de los planos, por agrupación de defectos lineales o sirven de límite entre zonas ordenadas de cristal, siendo la región en la que se interrumpe el orden del mismo. Bueno, acá vemos que nos están mostrando superficies libres, límites de grano, maclas, bueno, superficies libres. Es evidente que los átomos de la superficie de un cristal no pueden estar sometidos a las mismas fuerzas que las del interior, ya que cada uno de estos va a recibir las acciones de todos los átomos que los están rodeando, mientras que los de la superficie reciben solo la energía de sus vecinos de un solo lado, por lo tanto deben tener mayor contenido de la energía que los del interior. Bueno, los defectos de apilamiento, los defectos o fallos de apilamiento son defectos producidos en una zona local del cristal donde se interrumpe la secuencia normal de ordenación de planos. Este defecto se produce en estructuras con apilamientos compactos en las que se pueden presentar secuencias del tipo ABC-ABC. En estos casos se puede producir un error en la formación del cristal, por ejemplo, una secuencia de apilamiento ABC aparece un plano tipo A en vez de 1C. Debido a este error en la secuencia de apilamiento, en el cristal aparece una pequeña región hexagonal en vez de cúbica centrada en las caras. Los staking faults interfieren en los procesos de deformación del material. Cada uno de estos defectos lleva asociado una energía por unidad de superficie, siendo generalmente mayor para las fallas extrínsecas que para las intrínsecas. La existencia de estos defectos se ve favorecido por la formación de las denominadas dislocaciones parciales. Son denominadas así porque su vector de Burgers no es un espaciado interatómico. Continuamos. Los límites de grano. Los sólidos cristalinos en general están formados por un único cristal, sino por una gran cantidad de pequeños cristales orientados al azar y unidos entre ellos por fuerzas de enlace. Esta situación se produce en proceso de solidificación, formándose lo denominado materiales policristalinos. Maclas, otro tipo de efecto superficial, son las maclas formadas por el desplazamiento de átomos de sus posiciones de equilibrio, formando planos de simetría en el cristal. El maclaje es un movimiento de planos de átomos en la red paralelo a un plano específico, de manera que la red se divide en dos partes simétricas diferentemente orientadas. Bueno, continuamos con volumen. Defectos de volumen son defectos a gran escala de tipo macroscópico y representan una inhomogeneidad en la masa del sólido, grietas, poros, inclusiones, etc. Son efectos de este tipo. Estos debido a que se forman principalmente en el proceso de solidificación y ser macroscópicos se estudiarán al hablar de la solidificación. Continuamos con la cuarta pregunta. ¿Qué técnicas experimentales existen para su detección? Bueno, están las medidas de técnica microscopia electrónica, pueden observarse las dislocaciones en una muestra. Estas técnicas admiten un aumento mucho mayor y se usa predominantemente la de transmisión. Bueno, continuamos con ¿cuál es la importancia de la temática dentro de la ingeniería industrial? Bueno, primero que es un tema que se tiene que conocer, ¿sí? Se tiene que conocer los procesos y reacciones basados en la transferencia de masa dentro del mismo sólido desde un líquido gas u otro sólido, entender el concepto de difusión y influencia de los factores de
que influyen en la difusión y conocer algunas aplicaciones industriales del fenómeno